Ahora, para presentar el caso español, nos acompaña Fernando Jiménez Sánchez, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia y experto del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores del acto, a Espacio Público Chile, sí, y a su presidente, Eduardo Engel, por la oportunidad de estar esta mañana aquí con todos ustedes. Tengo que confesar que es mi primera vez en Santiago, cosa que me da un poco de vergüenza decirlo, sobre todo por la connotación que Santiago tiene para tantos demócratas en el mundo y desde luego para la ciudadanía española. Yo tenía 10 años cuando el golpe, y eso es uno de estos acontecimientos que, pese a tener 10 años, pues te marca para siempre. Y bueno, luego hemos seguido, ¿no?, toda la trayectoria de Chile, la recuperación de la democracia, el Chile, la alegría ya viene, ¿no? Es algo que hemos vivido también muy dentro, ¿no? Y vemos también con satisfacción cuáles han sido los progresos que ha hecho Chile en estos años, ¿no?, especialmente también en el campo de las políticas anticorrupción. Por eso, bueno, es un privilegio estar hoy aquí con ustedes y compartir atril, compartir panel con tantos expertos tan reconocidos y, bueno, y aprender de ellos, ¿no? Bueno, voy a hablar del caso español en 20 minutos, lo cual es un poco exigente, como el resto de panelistas. Como ven, hay una pequeña tesis que planteo solo en plan de duda sobre cuáles son los progresos, ¿no?, que se han logrado en la lucha contra la corrupción en España. Lo pongo muy entre paréntesis, ¿no? Se han hecho muchas, o entre interrogaciones, se han hecho muchas cosas, pero me da la impresión de que estamos más ante más ruido que nueces, ¿no? Voy a tratar de argumentar por qué. En 3 muy rápidas pinceladas, algunas características sobre el problema de la corrupción española, cuáles han sido las reacciones institucional y la que a mí me parece más interesante, social, ante el problema de la corrupción, y acabaré con una valoración muy rápida sobre la reacción institucional. Uno de los asuntos más interesantes es cómo se ha disparado la percepción de la corrupción en estos últimos años. Como ven, hacia el año 2005, la percepción de la gravedad de la corrupción estaba en el nivel medio de la Unión Europea, del resto de países europeos. Estábamos en el mismo nivel, con una percepción alta, por encima del 70%, pero justo en la media. Y como ven, desde entonces la percepción en España se ha ido disparando cada vez más, y el último dato de los eurobarómetros especiales sobre corrupción es que 9,5 de cada 10 españoles piensan que la corrupción es un problema grave en nuestro país, lo cual nos sitúa en el grupo de cabeza de la percepción de la corrupción en Europa, solo por detrás, muy ligeramente, de Grecia y de Italia. En Grecia es el 99% de los ciudadanos, en Italia es el 97%. España está ahí en ese grupo de cabeza, de este triste pelotón, pero hay algo interesante también que contrasta con esta percepción generalizada y que tiene mucho que ver con lo que exponía el profesor Klitgaard en su intervención esta mañana, ¿no? Si nos vamos a los datos de victimización, a la experiencia directa con el soborno, vemos que los datos en España son bajísimos. De hecho, si nos parecemos a Grecia, Italia, República Checa, etcétera, en la percepción de la corrupción, el grupo de países a los que nos parecemos en cuanto al nivel de victimización es el de Alemania, Finlandia, Noruega, que están más o menos en esas cifras también, de en torno al 2, el 3% de gente que dice haber pagado un soborno en el último mes. ¿Qué nos quiere decir este contraste, ¿no?, entre una percepción tan diferente? Siendo además España el país en el que las diferencias entre alta percepción y baja victimización son las más altas de toda Europa, que es algo también interesante. Bueno, ¿qué nos dice? Brevemente, que no estamos ante un país con corrupción sistémica, no es un país en el que la corrupción esté generalizada en todos los ámbitos de la vida pública. De hecho, el contacto que tiene un ciudadano normal con los servicios públicos, con el sector público, es total ausencia de corrupción.
Es impensable que un policía de tránsito te pare en la carretera y te pida una coima, absolutamente impensable. Es impensable pagar un soborno por un pasaporte, porque te atiende un médico del seguro público. Es algo absolutamente impensable en el caso español. La corrupción de tipo administrativo es muy baja, es prácticamente inexistente. Tenemos un funcionariado bastante profesional, con ciertos problemas de politización, pero en líneas generales bastante profesional, y son muy escasos los casos de corrupción administrativa. Sí que ha habido determinadas áreas de políticas públicas que van a reconocer enseguida porque son comunes a muchos países, donde la corrupción ha tenido una visibilidad mayor, como la contratación pública, el urbanismo. El urbanismo ha sido la principal fuente hasta la crisis en los últimos 10 años. Algunos especialistas en urbanismo llaman a estos 10 años la década prodigiosa del urbanismo español por la cantidad de viviendas que se han construido, de vivienda turística y residencial, pero a costa de un aumento muy alto de la corrupción, sobre todo en los ámbitos locales de gobierno. Distribución de subvenciones, algún tipo de licencias, sobre todo licencias que tienen que ver con la capacidad para realizar obras, y un conector de todos estos campos, que es la financiación de los partidos. Muchas veces la puerta de entrada en estos intercambios corruptos, la excusa para poder entrar en estos intercambios, es la necesidad de financiación que han tenido los partidos. Los partidos siempre tienen necesidad de financiación, digo, su voracidad es infinita, da igual que cuál sea la cantidad de fondos que uno les provea, siempre van a gastar más si tienen la oportunidad para hacerlo. Y esa ha sido una de las claves que ha desactivado el funcionamiento de controles que ya existían ahí, que estaban ahí desde el nacimiento del Estado democrático, ¿no? en el caso español. Es decir, se trata de un tipo de corrupción no administrativa, sino más bien de gran corrupción, de tipo político, de altos vuelos, pero donde el gobierno nacional no se ha visto muy implicado, salvo contadas excepciones. Es decir, una corrupción que ha tenido lugar sobre todo en los ámbitos regional, autonómico y local de gobierno. Saben que el nivel regional en España es muy importante, buena parte del gasto público se maneja ahí. Bueno, pues esos dos niveles, que son administraciones públicas que se construyen a partir de la Constitución del 78 con el nuevo régimen democrático, han sido administraciones con un nivel de politización mucho más alto, donde los niveles profesionales de la administración han tenido bastantes problemas para desarrollarse, y ha sido un tipo de administración pública muy condicionada por los intereses de tipo político. Nivel regional y local de gobierno, y además, incluso dentro de estos niveles, especialmente lo que los administrativistas llaman la paraadministración, no tanto en la administración pública tradicional, sino en todo el aparato de empresas públicas, agencias, fundaciones, etcétera, que hay alrededor de las administraciones públicas. Les pongo un ejemplo. Uno de los grandes casos de corrupción en los últimos años fue el que afectó a la ciudad de Marbella, unas connotaciones cuantitativas inmensas. Bueno, pues resulta que en Marbella, siendo un ayuntamiento, en fin, no tampoco muy grande, pues el partido que estaba al frente de ese ayuntamiento corrupto creó toda una miriada de empresas municipales que eran donde se hacían los negocios, mientras que los funcionarios tradicionales que estaban en la administración pública del ayuntamiento estaban al margen de lo que sucedía en toda esta paraadministración, ¿no? Por tanto, una concentración muy clara en determinados sectores. ¿Qué consecuencias ha tenido ese tipo de corrupción? Bueno, desde el punto de vista de la imagen internacional, pues unas consecuencias importantes. Ven la caída que ha sufrido España en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, desde una puntuación en torno a los 70 puntos a bajar por debajo de 60, ahora mismo 56 puntos en el último índice. Y lo que es más, relevante es también la posición que ocupa España en ese ranking global. Ven la curva roja, la inferior, cómo ha perdido posiciones a nivel global de manera realmente espectacular. Ha habido un montón de países que nos han pasado en la clasificación, ¿no?, de nivel de corrupción. Y cómo, por las dos líneas, la verde y la azul, que miden solo la posición de España dentro de los países de la Unión Europea 15 la verde, la Unión Europea
completa, 28 países la azul, ven que incluso algunos países recién llegados a la órbita europea, algunos países del este, nos han pasado por delante en muy pocos años. Es el caso más destacado de Estonia, pero también Polonia, Lituania, Eslovenia, junto con Chipre, por ejemplo, pues nos han pasado en esta clasificación, algo que realmente, en fin, es doloroso para un régimen democrático de 40 años, que parecía que había cogido el tren del resto de países europeos, pues de repente empezar a perder ese tren, ¿no? Y verse superado por nuevos países, ¿no? Si lo miramos con los indicadores del Banco Mundial, del Instituto del Banco Mundial, vemos que en el control de la corrupción sucede lo mismo, cómo ha descendido el control de la corrupción de acuerdo con estos indicadores. ¿Cómo hemos reaccionado? Bueno, lo más interesante yo creo que lo tienen aquí, en esta gráfica. Estos son los tres principales, la pregunta por los tres principales problemas que tiene el país. Como ven, la curva de arriba, la roja, es la del desempleo, la gente que dice que uno de los tres principales problemas es el desempleo. Ven cómo crece a partir de esa barra negra que tienen puesta ahí, que es el inicio de la crisis financiera de 2008. Se dispara evidentemente el desempleo porque era un problema sentido, pero como ven, al principio de la crisis económica la corrupción sigue en unos niveles de absoluta indiferencia. No se entiende que la corrupción sea uno de los tres principales problemas del país. Es un encefalograma plano y muy bajo. Prácticamente no hay casi nadie que señale la corrupción como uno de los tres principales problemas del país. Sin embargo, a partir de enero de 2013, y por una acumulación casi inacabable de escándalos políticos, empieza a cobrarse una conciencia de que este es uno de los grandes problemas y que probablemente el golpe, ¿no?, los efectos tan demoledores que ha tenido la crisis en nuestro país tienen mucho que ver con el mal funcionamiento del sistema político. Se abrió todo un proceso de enojo, de malestar con el funcionamiento del sistema político que, por un lado, disparó la percepción de corrupción y, por otro, ha disparado también la preocupación por el problema de la corrupción. Como ven, eso a partir de enero de 2013. Esto es interesante, ¿por qué? Porque fundamentalmente los gobiernos anteriores, antes de 2013, no tenían presión de la opinión pública a la hora de enfrentarse con el problema de la corrupción. Era algo que no parecía preocupar mucho a los ciudadanos. Parece un poco responder al caso peruano del que nos hablaba José Ugaz hace un momento. Pero a partir de 2013 la cosa se complica. Como ven, una de las cosas interesantes es que no hay altibajos, no responde solo a que haya un escándalo muy llamativo en un determinado momento y una vez que pasa ese escándalo volvemos a la situación normal. No, se ha estabilizado ahí en una posición de que el 40% de la gente, mínimo, dice que es uno de los tres principales problemas del país. En el ranking de problemas públicos se ha situado como el segundo problema, por detrás del desempleo. Bueno, es una cosa preocupante, pero al mismo tiempo interesante, ¿no?, de la presión que puede tener la opinión pública. ¿Cómo hemos reaccionado tradicionalmente a los escándalos de corrupción? Como digo, ha habido una escasa prioridad por enfrentarse con la corrupción. No era un tema, no era un problema muy grave, solo había algunas reacciones tras escándalos concretos. La reacción era habitualmente con un foco puesto sobre todo en políticas de represión. Se aumentaban las penas en el Código Penal de los delitos de corrupción, poco más, ¿vale?, medidas represoras, pero nada de prevención, nada de gran estrategia holística para enfrentarse con la corrupción. Y había puesto un foco en la creación legislativa. Y esto es algo que creo que compartimos todos los latinos, ¿no? La confianza parece inmensa que tenemos en que las leyes lo arreglan todo, ¿no?, y que aprobando una ley nos enfrentamos con el tema. Leyes, además, bastante discutibles desde el punto de vista de su calidad y de su eficacia para enfrentarse al problema. Sí que, así de manera esporádica, ha habido algunos avances interesantes en el aspecto organizativo. La especialización de la Fiscalía a partir de 1995, un regalo envenenado del último gobierno del Partido Socialista al nuevo gobierno del Partido Popular, una organización con una cierta capacidad, en realidad bastante débil al principio, ha ido reforzándose a lo largo del tiempo, pero que le permitía una mayor capacidad de investigación. Y a partir de 2006, sobre todo con el gran escándalo este de Marbella, una especialización también
una especialización también de los cuerpos policiales, que está dando sus frutos ahora. Ahora hay, si vemos las estadísticas de persecución de la corrupción, hay muchos más casos investigados que antes. ¿En qué ha cambiado esto después de 2008? Bueno, por un lado tenemos mucha más presión sobre los partidos políticos, la opinión pública que contaba antes, la aparición de competidores nuevos que hasta el momento no existían, emergen partidos con una fuerza bastante considerable. Los partidos tradicionales, los dos grandes partidos tradicionales, el Partido Popular y el Partido Socialista, sumaban el 75, casi el 75% del voto en las penúltimas elecciones de 2011. Sin embargo, pasaron por muy poco del 50% en las últimas del 20 de diciembre. El resto del voto fue a dos partidos emergentes como Podemos, un partido, digamos, de base en la izquierda, más a la izquierda del Partido Socialista, y un partido de centro derecha, que algunos conocen como el Podemos de la derecha, Ciudadanos, que han sido los que han captado buena parte de ese malestar y han puesto mucha presión sobre los partidos tradicionales. Grandes escándalos en esta última legislatura, en la penúltima legislatura, que afectaban al partido de gobierno, un gran escándalo que afectaba, por ejemplo, directamente a las finanzas del Partido Popular y a su tesorero, al que le encontraron 48 millones de euros en cuentas en Suiza y que todavía no sabemos muy bien cuál es la procedencia. Él decía que era por venta de obras de arte. Eso da lugar a ese enorme malestar que puso en marcha un enorme paquete de medidas de reforma, básicamente de nuevo de ámbito legislativo. Una ley de transparencia y buen gobierno que no teníamos una cierta regulación del derecho de acceso a la información pública, pero no una ley de transparencia como tal. Una nueva, enésima reforma de la financiación de los partidos políticos en 2015, una ley del ejercicio de los altos cargos que apuró aún más la definición de las incompatibilidades, los conflictos de interés, una nueva reforma del Código Penal para aumentar las penas y, sobre todo, los plazos de prescripción, y también asociado a esta una nueva ley de enjuiciamiento criminal. La que teníamos era de finales del 19 y era realmente muy problemática a la hora de perseguir todos estos casos. Tenemos ahora una nueva ley de enjuiciamiento criminal, pero, como diré dentro de un momento, creo que no ha solucionado mucho. Más ruido que nueces. ¿Quedan 2 minutos? Vale. Todo este paquete último de medidas hay que reconocer que suponen algunos avances. Se han dado avances, por ejemplo, en el tema del control de la financiación de los partidos, por ejemplo, a la hora de obligarles a consolidar sus cuentas, pero al mismo tiempo que se dan esos avances se dejan otras enormes puertas traseras abiertas. Por ejemplo, el tratamiento de las fundaciones de los partidos, que se convierten precisamente viendo el marco legal que les permite estos cambios, se convierten en la puerta de entrada de todas las donaciones corporativas, etcétera, que la ley cierra para los partidos, pueden entrar por la vía de las fundaciones, lo cual, bueno, es un juego de engañarse al solitario, ¿no? En cuanto a la ley de enjuiciamiento criminal, ha puesto el acento en la efectividad de las instrucciones. Las instrucciones de los casos de corrupción son muy complejas. Bueno, pues la ley, por designio legislativo, dice que hay un plazo de 6 meses para concluir un procesamiento, una instrucción, lo cual es admirable, agiliza enormemente la justicia, pero evidentemente en 6 meses no se puede, aclarar uno de estos casos complejos. Permite la ley que haya causas complejas, que se definan algunas causas como complejas, y a esas causas se le permiten no 6 meses, sino 18 meses más otros 18 meses. Eso lo tiene que autorizar los superiores del fiscal que esté investigando el caso, y todo esto se hace además sin mejorar los medios, que son muy escasos, de los jueces y de los fiscales que investigan este tipo de causas. Es decir, es un brindis al sol, ¿no? Y de hecho ha habido una gran protesta, sobre todo declarativa, ¿no?, de jueces y fiscales en contra de la reforma. En líneas generales, los organismos de control no se ha mejorado su papel, se siguen creando algunos, pero el grado de su independencia, el grado de su capacidad de acción es bastante discutible. Sigue existiendo la vieja obsesión normativa. Tenemos, para un país que se parece en cuanto a su estructura político-administrativa a Alemania, por la complejidad de esa estructura, pero que tiene
fin, casi la mitad de la población alemana, pues tenemos 10 veces más disposiciones normativas que Alemania. Es decir, la maraña legislativa es tal que abre enormes posibilidades de discrecionalidad a los decisores públicos, ¿no? Bueno, un gran problema que se sigue sin solucionar. Y una escasa atención de nuevo a la prevención, ¿no? Sobre todo eso, mucho acento en la represión. No tengo ya tiempo para desarrollar esto, pero la idea era criticar estas políticas desde el punto de vista de que no cumplen con lo que debería ser una estrategia de buen gobierno. Me fijo, bueno, en una cosa que voy a comentar. Son tres ideas: evitar los errores comunes en las estrategias anticorrupción, reducir la percepción de impunidad, algo sobre lo que José Ugat también llamaba la atención, que es un aspecto clave, y la reducción de las oportunidades para la corrupción, equilibrando la parte política y la parte profesional en el funcionamiento de las administraciones públicas. De manera muy rápida, estamos en un momento muy propicio para hacer reformas anticorrupción, porque nunca ha habido tanta presión externa a favor de esas reformas. Esto empuja a los actores políticos a tomarse algo más en serio esto, pero seguimos corriendo el riesgo del lampedusismo. No sé si esta palabra les suena, viene de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, el autor del Gato Pardo. Saben que ahí hay un personaje famoso, está ambientada, ¿no?, en la construcción de la nación italiana. Hay un personaje famoso que dice, ¿no?, es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Esa idea del cinismo por el cambio. Bueno, pues eso es un poco lo que ha caracterizado el tipo de políticas anticorrupción en España. Hemos introducido muchos cambios de tal manera que dejábamos siempre puertas traseras abiertas con esta idea del lampedusismo. Tiene un riesgo enorme esa política, y es que a la larga siempre te pillan, y esto lo único que genera es más malestar, más desconfianza en el funcionamiento de los gobiernos y, por tanto, más oportunidad para los Trumps y demás, ¿vale?, para discursos populistas que están ahí y que son un peligro siempre. Clave de las reformas. Bueno, lo represento ahí con ese cuadro antiguo de la estrategia de Ulises para evitar llevar a su barco al precipicio, ¿no?, al choque con los acantilados. Necesitamos más estrategias de Ulises, en el sentido de que los políticos deben verse más obligados a atarse al mástil para evitar seguir los cánticos de sirena que les llevan a construir redes de clientelismo y que hacen que el sistema político no funcione y genere ese malestar. Pero para eso, para que funcionen las estrategias de Ulises, necesitamos un liderazgo que tenga muy claro qué es lo que quiere, cuál es la voluntad de atarse al mástil, pero también una tripulación que empuje a Ulises a hacer ese tipo de políticas, ¿no? Una ciudadanía que no pida accesos privilegiados al poder, sino que pida jugar con reglas universales de juego iguales para todos. Pues, muchísimas gracias.